Ciudadanía quinto. Apoyo para resolver los conflictos. En la sesión anterior habíamos hecho nuestra prelectura, dejando que nuestra imaginación volara, que nuestra mente tuviera presentes emociones y pensamientos al escuchar ciertas frases, ciertas expresiones, porque es sobre aquellas imágenes, aquellos pensamientos, aquellas emociones sobre las que vamos a construir nuestro conocimiento en el día de hoy. El tema es apoyo para resolver los conflictos. Y nosotros ya sabemos que tenemos diferentes actitudes para afrontar un conflicto. Y también, pues hoy veremos cómo podemos tener diferentes apoyos para resolver o solucionar los conflictos. Como siempre, nuestro texto nos propone una historia, una situación, un contexto. En este caso nos presenta una situación que sucedería en algún colegio y que si nosotros la vemos, la leemos, diríamos, sí, hay situaciones por lo menos que tienen esos motivos, aunque no necesariamente se desarrollan de la misma manera en nuestra comunidad educativa. Y me interesa resaltar allí las reglas de conversación, porque cuando hay un conflicto es bueno saber qué normas vamos a tener nosotros para escucharnos y para resolver los conflictos, incluso si vamos a tener apoyo de otras personas. Y uno de los momentos importantes es la expresión de sentimientos y objetivos. ¿Qué sentía yo y qué buscaba? ¿Qué sentías tú y qué buscabas? Y ahora que tú me escuchas y que yo te escucho, ¿qué buscamos? ¿Qué busco yo? ¿Qué buscas tú? Entonces esos también son los objetivos. Podemos decir que hubo sentimientos en el pasado, hay sentimientos en el momento en que estamos buscando resolver el conflicto y hay sentimientos después de resolver el conflicto. Lo mismo podemos decir de los objetivos. Había unos objetivos que originaron el conflicto, unos objetivos que crecieron el conflicto, unos objetivos de la conversación dentro de esas reglas de conversación y unos objetivos después de solucionado el conflicto. Entonces tenemos 3 o 4 etapas que vale la pena tener siempre presentes cuando nos veamos en una situación de conflicto. Y como siempre tenemos la actividad comprende tú, que es una comprensión de lectura. Y después de haber hecho esa comprensión de lectura, tenemos la actividad opina tú. Esta vez dice escribe en tu cuaderno. Lo podemos hacer aquí al margen para cuando mandemos las fotografías. Luego tenemos, dentro de esos apoyos para resolver los conflictos, 3 mecanismos para esas conversaciones. Cada uno pues con diferentes personas que intervienen, y las personas que intervienen tienen unas características particulares
y tienen también unas funciones particulares. Entonces, aprendamos a distinguir las características y las funciones. Quiero llamar la atención también sobre la manera como se está organizando la información. La tenemos en una tabla. A veces estamos solo acostumbrados a escribir y escribir una cosa debajo de la otra, pero también tenemos que aprender a leer las tablas y a construirlas, y aquí los ejercicios que tenemos nos ayudan con este propósito. Entonces, cuando nos están presentando la conciliación, el arbitraje y la mediación, fijémonos que la información nos la están dando en una tabla, 2 columnas. En la columna de la izquierda están estas 3 expresiones, estas 3 palabras: conciliación, arbitraje, mediación. Y en la columna de la derecha, al frente de cada una de las palabras, está su explicación, sus contenidos, quiénes intervienen, cuáles son las características, cuál es el propósito. Leámoslo con atención y vayamos notando, dándonos cuenta de las diferencias y de las semejanzas que hay a medida que vamos avanzando. Como complemento, tenemos en la actividad Comprende tú otra tabla para que analicemos un poco la información que hemos recibido en la tabla de arriba. Qué interesante. Podemos transformar una tabla en otra tabla. Si nos fijamos en la zona azul, en la primera fila, que es la horizontal, tenemos, digamos, los títulos de las columnas y aparecen las mismas palabras: conciliación, arbitraje y mediación. Y en la primera columna a mano izquierda tenemos 2 preguntas. ¿Hay reglas? ¿Quién propone las soluciones? Son 2 preguntas para 3 palabras. Por eso 2 por 3, 6. Tenemos que dar 6 respuestas. Es como si nos hubieran hecho 6 preguntas por separado. Pero aquí las tenemos organizadas en una tabla. ¿De dónde vamos a sacar la información? De la tabla de arriba. Entonces tenemos arriba conciliación y al frente tenemos su descripción. Y en la segunda tabla, en la columna de conciliación, tenemos 2 espacios. Uno para responder la pregunta ¿hay reglas? Y otro para responder la pregunta ¿quién propone las soluciones? Entonces buscamos arriba y respondemos abajo. De tal manera que al poder transformar la información, separarla, clasificarla, nosotros estamos realizando aprendizajes. Eso es muy importante que lo tengas presente. Lo mismo como al elaborar tablas, tenemos que aprender a leerlas, a elaborarlas, es decir, diseñarlas y a responder en ellas. Aprende entonces de este ejercicio para que en cualquier otra oportunidad que tengas, en esta o en otras asignaturas, puedas organizar fácilmente la información, puedas clasificarla, puedas reorganizarla. Luego en la actividad Relaciona nos piden que lo hagamos en el cuaderno, pero podemos en el espacio de la derecha también escribir de tal manera que la solución la tengamos de una vez en la fotografía.
Y en la actividad aplica, pues es escribir 3 palabras en el paréntesis, de tal manera que si hemos comprendido al realizar nuestra lectura la tabla de arriba y hemos comprendido cuando hemos desarrollado la tabla azul, pues podremos fácilmente darnos cuenta cómo podemos aplicar esas nociones al ejercicio que tenemos abajo. Enseguida tenemos qué caracteriza a los mediadores, árbitros y conciliadores. Antes habíamos hablado de un conflicto, habíamos visto cómo se desarrollaba, cómo se originaba, se desarrollaba, se conversaba para solucionar y luego tenía un nuevo ambiente después de la solución. Luego vimos los mecanismos de apoyo y ahora vamos a ver a las personas que intervienen allí. Entonces aquí nos van a hablar de las características que tiene una persona o de las funciones que debe cumplir para que desarrolle bien su función como mediador, como árbitro o como conciliador. De tal manera que pensemos en personas que conocemos con estas cualidades y podamos decir, tal persona es mediador, tal persona sirve para árbitro, tal persona sirve para conciliador. Y luego revisemos en nosotros, cada uno, cuáles habilidades tiene, cómo se sentiría mejor si como mediador, como árbitro o como conciliador. Por eso, como nos han presentado las características, aquí tenemos en la actividad comprende que podamos identificar a través del uso de colores, que esa es otra práctica de estudio importante, que aprendamos a utilizar los colores no solo para decorar, sino para que den información. Los colores pueden dar información. Respondemos simplemente utilizando un color. En la actividad relaciona, pues nos dicen que señalemos a alguien de la familia que tenga estas características. En este caso, que sea una conciliadora. Si estás acompañado, entonces podrías hacer este ejercicio una tarde o una noche con la familia reunida y ver las distintas funciones de los distintos miembros de la familia, de tal manera que en algún momento podamos, teniendo ya esas claridades, en algún momento que se presente alguna dificultad, algún conflicto, algún desacuerdo, pues podemos apoyarnos en otro miembro de la familia. Y en la sección opina, pues nos dicen que marquemos y que argumentemos. Aquí dice que oralmente, pero lo podemos también hacer ahí en el lado derecho, para que con estas 3 fotografías me estés informando de tus actividades. Hasta ahí llegamos en el día de hoy. Entonces date cuenta, primero, cómo nos presentan la situación de conflicto y su solución casi que en 4 tiempos. Luego nos presentan los mecanismos que nos sirven como apoyo para resolver los conflictos, cómo transformamos esa información, que me parece muy interesante que hagamos conscientemente ese tipo de ejercicios, y luego vamos a las personas que pueden tener esas características. Y te repito, otras personas que tú conoces y luego que te mires a ti mismo en cuáles cualidades tienes. Luego continuaremos hasta el próximo encuentro.